Esta I conferencia comenzará a grabarse. exacte. Hola, doncs bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a una nova sessió de formació del capítol d'Isaac a Barcelona. Com sabeu, cada mes fem una sessió de formació oberta tant als associats i associades d'Isaac com doncs, al col·lectiu de professionals TIC de Catalunya i d'altres indrets doncs, que vulgueu connectar-vos i participar en aquestes sessions. Algunes, com aquesta, les estem fent en modalitat online i estem començant doncs, també a reprendre l'activitat presencial amb alguna d'aquestes sessions que ja hem fet de manera presencial i de forma física. Doncs molt bé, avui tenim una interessant xerrada de la mà del Josep Jové. El Josep és advocat, a més és fundador d'Espertic, l'Associació Mediterrània de Pèrits de les TIC, i de la qual doncs, en va ser president. I la sessió o la temàtica d'avui té a veure amb la directiva aquesta de whistleblowers, d'alertadors, d'informants, que la directiva de 2019 i la recent transposició a l'ordenament jurídic espanyol. Alguns de vosaltres que ens seguiu més habitualment recordareu probablement que ja vam tenir el Josep l'any passat, principis de 2022, si no recordo malament, també parlant d'aquest tema. Ara que ja tenim aquesta transposició, tenim ja preparat, ens actualitzarà la temàtica i, a més, ens posarà al corrent de les novetats i d'algunes coses d'interès que tenim a dia d'avui en el marc d'aquesta directiva. Doncs, abans de donar pas al Josep, com sempre, agrair a tots els que us heu connectat la vostra col·laboració, la vostra participació en aquests actes. Agrair, per descomptat, els patrocinadors del capítol d'Isaac a Barcelona que ens donen suport i permeten que activitats com aquestes i d'altres que realitzem siguin possibles. I dir-vos a tots que, com ja sabeu, aquesta sessió s'està enregistrant, quedarà enregistrada, i després quedarà també a disposició per consulta posterior, tant pels que heu assistit com per algú que no hagi pogut assistir en directe, queda a través de la nostra web i del nostre canal de YouTube, queda també disponible per consulta i per revisió posterior. Com que la sessió queda gravada, sapigueu que qualsevol intervenció que feu quedarà també enregistrada, sobretot si és amb àudio o vídeo. Crec que teniu la possibilitat d'activar l'àudio. De moment, deixeu-lo desactivat i al final de la xerrada del Josep obrirem un torn de preguntes o comentaris o intervencions en la qual podreu activar el micròfon i plantejar les preguntes o comentaris cap al Josep, o també podeu fer-ho a través del botonet que teniu de xat a l'aplicació de GoToWebinar, GoToMeeting, perdó. Teniu un botonet de xat si hi ha algun comentari o alguna intervenció que vulgueu fer durant la xerrada o al final, la deixeu allà i després la recollirem i la compartirem amb tothom. Doncs ara sí, Josep, benvingut. Tens el micròfon mutejat, si el vols activar, doncs et donarem pas i t'obrirem la pantalla perquè puguis iniciar la ponència. Sí, tens el micròfon, està mutejat. A veure si el pots activar. Dit el GoToMeeting, a baix hauries de tenir una icona de micròfon. Vale. Ara et Sí. tenim en verd.
Ara torno a compartir. Exacte. Tota la pantalla. Comparteix. Molt bé. Sí, ara sí. Si prems F5, la tecla F5 o equivalent, pots posar la pantalla completa. Molt bé. Perfecte, doncs tot teu, Josep. Em van demanar que l'anterior presentació fos en castellà. Aquesta també l'he presentada en castellà. Si no us fa res, continuarem en castellà perquè jo les notes que tenia era de que es tenia que fer en castellà. Cap problema, sí. Com Entonces, cambio de idioma, agradecer a Isaka. Intentaré no explicar lo mismo que expliqué en el otro vídeo, porque para no repetirme, sino que intentaré hacer una fotografía de el día en que se pone en marcha la Ley 2/2023 de transposición de esa directiva de whistleblowers, la directiva de alertadores del derecho de la Unión, para ver un poco qué ha pasado y para ver un poco operativamente cómo el tema está funcionando. Bien. De entrada, yo que he podido participar también un poco en la directiva y en la transposición en el Parlamento de Cataluña. El día que se aprobó estaba yo en el Congreso de Diputados. La verdad es de que en principio la idea de la administración pública que viene forzada a aplicar esta ley, después ya veremos qué pasa, es que nace bajo principio para que todo cambie, para que todo siga igual. Y de alguna manera que esta ley no toque el status quo y se desvirtúe, no tocando el status quo, que es lo que quería la directiva, y desvirtúe la propia directiva. De entrada, hemos de hablar de que las dos normas tienen objetivos muy diferentes. Y ya lo dicen en sus títulos. Una es la directiva 2019/1937 del Parlamento Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones presentes, posibles o futuras del derecho de la Unión, y la otra es la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, presentes y no posibles ni futuras. Y este es un dato que como auditores de Isaka lo tenéis muy claro. Una ley busca el riesgo y la otra ley busca la infracción. La norma europea lo que quiere es reducir el riesgo y la norma española lo que quiere es penalizar la infracción. Por lo tanto, estamos hablando de dos objetivos diferentes. Uno es una norma penal pensada para controlar a las administraciones públicas por parte de la ciudadanía, porque en la Unión Europea tienen claro que en los países del sur, por no decir nombres, en los países del sur no se cumple el tema de la transparencia y por lo tanto es una directiva pensada principalmente para controlar por parte del mundo privado la administración pública, y la ley española lo ha convertido en una norma administrativa para controlar
a los privados por parte de lo público. Y esto lo iremos viendo fácilmente. Además, la ley incluye una cosa que, a mi forma de ver como jurista, es una animalada. Porque no tiene parangón en la directiva, que es que incluye la gestión por la ley de las faltas administrativas o delitos, cuando la directiva no piensa en ello. Es decir, si a mí me denuncian que el portero de la finca ha matado a no sé quién, resulta que yo tengo 90 días para ir al juzgado a decir, creo que ha habido un asesinato. Son cosas ilógicas que lo que pretenden es que el taponar cualquier denuncia delictiva que se pueda presentar delante de una administración pública. Permite esta instrucción de delitos sin tener de 90 días sin tener de ir a fiscalía o al juzgado, con lo cual la policía se ha quejado porque dice que se pueden destruir pruebas y los jueces se han quejado diciendo, oiga, que cuando hay un delito han de venir a casa nuestra. Entra pues a disponer de cosas en otras materias que no son la directiva. Y estamos delante de una transposición parcial de parcialidad e incompleta, con además añadidos propios de la administración española, por decirlo de alguna manera. Así tenemos que la ley 2/23 será de pleno cumplimiento, salvo cuando la directiva, que tiene un rango superior, diga una cosa diferente a lo que dice la ley española. Entonces prevaldrá la directiva. Y en aquellos casos que la transposición sea incompleta, se aplicará directamente la directiva, así como los principios generales del derecho de la Unión, porque es una transposición de derecho de la Unión. Y además, si os miráis el artículo 2 de la ley, hace una cosa que es, a mi forma de ver, una absurdidad. En lugar de decir que es objeto de la ley el objeto del artículo 2 de la directiva más lo que fuera, dice es objeto de la ley el anexo de la directiva. Y en el anexo de la directiva hay más de 200 reglamentos y directivas que se van cambiando continuamente, con lo cual le crea a la persona que es responsable de gestionar el buzón de denuncias, de momento lo llamaremos aún así, buzón de denuncias de la directiva, le crea unas responsabilidades absolutamente espectaculares. Y además, tenemos como que esto es una ley de rango inferior a una normativa como la ley orgánica del Código Penal, entrarán dentro de esta directiva a través de la puerta del artículo 31 y 200 del Código Penal, entrarán todos aquellos artículos que ya teníamos presentes en el tema de compliance o en el tema de protección de datos. Y prevaldrán, ya que estamos hablando de una ley orgánica contra una ley, prevaldrán los del Código Penal. Y también de la explicación que sobre el artículo 31 hace la instrucción 2016/1 de la Fiscalía sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir,
si hubiesen querido hacer exprofeso un bollo más grande, no lo hubiesen podido hacer. Frente a este desarrollo legislativo español, lo que hicimos delante de la Unión Europea fue efectuar una serie de comunicaciones como Aspertic, ya que fuimos uno de los promotores de la directiva, diciéndoles, oiga, tenemos problemas de interpretación, a ver qué me dicen. Y realmente en el 1 de diciembre nos llegó este correo electrónico del servicio Europa Direct, que leeré tal cual, esto es textual del correo electrónico, tal y como establece en su artículo 11 la directiva UE 2019/1937, impone a los Estados miembros la obligación de designar, no tiene que ser el Ejecutivo o el Legislativo, por lo tanto, todas las designaciones que nosotros hemos hecho de buzones de denuncia externo valen, a las autoridades competentes para recibir, dar respuesta y hacer un seguimiento de las denuncias y de garantizar que las autoridades competentes establezcan canales de denuncia externos, independientes y autónomos. Mira tú que en la ley los canales de denuncia son forzosamente internos, dependientes y subordinados para recibir y tramitar dichas denuncias. Los requisitos que deben cumplir estos canales de información se establecen en particular en los artículos 11 y 12 de la directiva. Y aquí es una de las infracciones iniciales de la ley española delante de la directiva. Los Estados miembros debían incorporar la directiva a su legislación nacional antes del 17 de diciembre de 2021 y notificar a la Comisión las medidas nacionales de transposición. Una vez notificadas estas medidas, la Comisión evalúa la exhaustividad y la conformidad de las mismas con la directiva. Y continúa. La evaluación se refiere también a las medidas de transposición de los mencionados artículos 11 y 12 de la directiva. Téngase en cuenta también que, incluso en ausencia de transposición de derecho nacional, algunas disposiciones de la directiva pueden tener efecto directo y, por tanto, conferir derechos a los particulares que los tribunales están obligados a hacer valer si son claras, precisas e incondicionales, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, corresponde a los tribunales nacionales aplicar esta jurisprudencia y decidir qué disposiciones cumplen estas condiciones. Bueno, me quedé, como se dice vulgarmente, de pasta de moniato cuando a mí la Unión Europea me comunica dentro de un canal de asesoramiento, me comunica directamente en el mail que acabáis de ver antes esto. Entonces, cuando la ley se publica y yo contesto a este requerimiento y el martes pasado me contestan de la siguiente manera la Unión Europea. La fecha límite para que los Estados miembros transpusieran la directiva era el 17 de diciembre de 2021. En enero de 2022, la Comisión envió cartas de emplazamiento a 24 Estados miembros por no haber transpuesto y comunicado las medidas de transposición a la Comisión dentro del plazo. De ellos, los 15 Estados miembros mencionados aún no han adoptado medidas de transposición y disponen de 2 meses para responder a los dictámenes motivados de la Comisión. Además, la Comisión envió dictámenes motivados a 15 Estados miembros
y a 4 Estados miembros en septiembre de 2022, por no haber comunicado medidas de transposición completa de la directiva. Dado que las respuestas de 8 Estados miembros a los dictámenes motivados de la Comisión no fueron satisfactorias, la Comisión ha decidido llevar a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 15 de febrero de 2023. Y esto también se aplica a España. Puede encontrar más información en esta ley. Es decir, independientemente de la ley que tenemos transpuesta, ya existe en este momento un procedimiento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, validado por la propia Comisión, por no solo haber comunicado, sino porque la transposición para la Unión Europea no es satisfactoria. Por lo tanto, cualquier cosa en la que pensemos, no hemos de pensar que la norma es una cosa que quedará fija, sino que ya hay un procedimiento por parte de la Unión Europea de incumplimiento del Estado español por esta ley, que aún siendo transpuesta, no es satisfactoria para la Unión Europea. Y esto creo que es la primera vez con todos ustedes que se explica en una conferencia. Por lo tanto, a lo práctico, ¿qué tendremos que mirar cuando nos llegue una denuncia? Primero, si lo denunciado es objeto de la directiva y no ha sido transpuesto. Si lo denunciado es objeto de la ley y no corresponde a uno de los objetos recogidos en la directiva. Si lo denunciado está recogido dentro de los objetos de la ley y de la directiva, en el mismo sentido. Y si no está recogido en las anteriores normas, pero sí en otra norma que obliga a canal de denuncias. Porque una de las cosas que hace la ley 2/2023 es unificar los canales de denuncia. Por lo tanto, el canal de compliance, el canal de equiparación de igualdad, el canal de ¿cómo se llama? El dinero que llega de la Unión Europea, que además exige un canal de denuncias. Todos estos han de ir a parar a un canal. Después ya veremos cómo lo hacemos o cómo lo hemos arreglado nosotros. Pero en principio, aquí tenemos. Si lo denunciante lo es, porque la denuncia te ha llegado, porque no confía en el canal de denuncias interno del denunciado. Y si es una mala praxis, pero no es un hecho denunciable en ninguna de las categorías del canal. Me gustaría que vierais, vamos a ver si tengo suerte y el link me abre también la pantalla. Espero que sí. ¿Lo veis, por favor? Este es Josep, seguimos viendo la presentación, ¿eh? ¿Seguís viendo la presentación? Diapositiva de la ley 2/2023. Bueno, voy continuando haciendo la presentación y si un caso después vemos cómo es un buzón externo, un buzón interno y aquí tenéis el link de uno y el link de otro, porque ya he consumido la mitad del tiempo que quería darme el tiempo. Lo primero que hace, como siempre pasa, lo primero que hace la norma es cambiar de nombre a las cosas. Si antes eran denunciantes de corrupción, ahora la ley española los llama informantes. Y en lugar de denuncias,
la ley habla de informaciones y comunicaciones. Y el buzón de denuncias interno pasa a llamarse Sistema Interno de Información. Y desaparece la figura del facilitador, aunque en un momento determinado habla de una figura de los que ayudan al informante. ¿eh? Con lo cual vamos a tener que tener un traductor de neolenguaje, porque lo primero que ha hecho la ley es cambiarles y utilizar conceptos de neolenguaje. Por lo tanto, habremos de ir, cuando miremos la norma, pues la habremos de ir. Segundo, lo primero que dice es: no puede haber canales externos de información. Solo habrá un canal externo de información, que es la Autoridad Independiente de la Protección del Informante, que la ley lo abrevia como AAI, que no sé por qué ponen AAI, porque sería AIP y las autoridades independientes y análogas que creen las comunidades autónomas. El viernes pasado, para la Generalitat de Cataluña, el Parlamento de Cataluña aprobó que sea anticorrupción. Pero bueno, en principio son los canales externos de la administración catalana. Además, se exige que las entidades obligadas a disponer de un sistema interno de información, después ya veremos cuáles son, siempre cuenten ese canal con un delegado de protección de datos. Con un delegado de protección de datos. Por lo tanto, habríamos de entender que hay un delegado de protección de datos para la empresa y un delegado de protección de datos para el canal. Lo primero que nos dice en esa área de intentar cerrar, de que se quede dentro todas las denuncias y no puede haber, es que el órgano de administración está obligado a ser responsable del tratamiento, no la empresa que externa el canal de compliance que hay, que tiene, no, el responsable de tratamiento es la empresa, y por lo tanto, como responsable de tratamiento, quiere darle una ventanilla para acceder a qué denuncias me han puesto. Es posible la existencia de corresponsables en el tratamiento, pero son corresponsables. Preferencia de canales internos frente a los canales externos. Es decir, toda la ley está pensada para que los canales sean internos, dependientes y subordinados. Solo las empresas privadas pueden ajenizar, externalizar los canales. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas obligadas ya de un primer momento, ya tienen su consultor de compliance con su canal de compliance, y por lo tanto para no tener, pero las administraciones públicas, el canal forzosamente no puede ni externalizarse. Solo puede externalizarse la parte, dijésemos, del programa para recoger los datos. Pero toda la gestión de las denuncias que se plantean frente a una administración pública se ha de gestionar por la persona designada de dentro de la administración pública. Aquí hemos establecido ya que, bueno,
la idea es crear un único buzón porque si no sería una absurdidad, por la cantidad de cosas que cada vez más quiere que la Unión Europea se gestione a través de buzones, siempre pensando en la mentalidad de la Unión Europea, de buzones externos, de buzones independientes y de buzones autónomos. El canal interno permite comunicaciones por escrito, verbalmente. Básicamente, lo que dice la directiva, que aquí se lía un poco, pero es lo que dice la directiva, ha de haber 5 canales. Presencial, por correo electrónico, por correo físico, por carta, por teléfono y todo resumiendo en una web vía web. Entonces, los plazos de la directiva aquí se intentan respetar. Es decir, cuando yo he recibido una denuncia, tengo 7 días para contestarle que he recibido la denuncia y qué voy a hacer con ella. Las comunicaciones verbales se pueden grabar, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar y rectificar y aceptar esa transcripción. Y una cosa que no se han podido quitar de encima es que se permite la comunicación anónima. Es decir, se permite la denuncia anónima. Esto es muy importante porque ya ha habido, sobre todo de cierto poder que hay en Madrid, lo digo porque han sido 3 periódicos de Madrid los que han dicho algo y 3 periódicos muy vinculados a un cierto poder que han publicado artículos en contra de la comunicación anónima, diciendo que eso de la comunicación anónima, bueno, todas las pestes habidas y por haber, cuando en los canales modernos de compliance, por ejemplo, todas ellas se permite la comunicación anónima, lo mismo que la ley Sapin en Francia, que las normas en Bruselas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay una cosa que continúo queriendo averiguar de qué sirve. Dice que cuando yo vaya a poner un buzón de denuncias, he de hacer una consulta previa a los representantes de los trabajadores. Pero no dice que les voy a consultar. ¿Qué les voy a consultar? ¿Que voy a poner un buzón de denuncias si estoy obligado? Realmente no entiendo yo que les voy a consultar a esos representantes de los trabajadores. Entonces, siempre pensando que es una ley que la han retorcido para sacarse de encima la responsabilidad pública e ir trabajando como la ley OPD con los privados, que son los únicos que pagan multas, ¿no? Se plantea la responsabilidad de implementar el sistema interno de información, que es el órgano de gobierno de cada entidad o organismo obligado, es decir, el Consejo de Dirección. Estamos hablando de sanciones para los privados de hasta 1 millón de euros. Poca broma. Con lo cual, el Consejo de Dirección es el obligado. Pero como que, después lo veremos, quedan muchas otras empresas y trabajos que pueden hacer, porque digo de profesionales que pueden estar implicados, prácticamente todos ustedes tendrán que tener su buzón de denuncias profesional,
pues les puede caer un palo importante por no tenerlos. Imagínense ustedes un administrador de fincas que está sujeto a transparencia. Como toda la gente que está sujeta a transparencia, ha de tener buzón de denuncias. El señor de administración de fincas, por no tener en la administración de fincas, que es él, y una chica que coge el teléfono y su señora que lleva la contabilidad, este señor le puede caer un palo de morirse. Y además, se ha de tramitar internamente quién va a tramitar de este autónomo. Él mismo se va a tramitar sus propias denuncias. Son estas absurdidades que han acabado apareciendo en la ley. Bien, hablamos del responsable interno de información. Este puede ser un órgano colegiado, pero siempre habrá de nombrar este órgano colegiado, habrá de nombrar una persona determinada que será el responsable y por lo tanto en temas de sanción económico el que pagaría el pato de todo el sistema que plantea la ley, que sobre él descarga la directiva. Porque además habla, como podéis ver, de persona física, individualmente designada. Por lo tanto, no es decir, queda el comité de compliance asignado, sino lo que dice es, el señor Menganito del comité de compliance es el que se va a chupar el marrón. Y además, esta persona se le va a tener que comunicar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es la designada de esta empresa. Con lo cual, tenemos otro problema añadido, que es que, ¿qué pasa si lo hay y no se designa o sea esa persona ha causado baja y no se ha acordado de designar esa nueva persona? Porque claro, en una gran empresa puede ser que sí, pero en la casa de un abogado que se dedica a compraventa de fincas, y ha puesto a su secretaria y la secretaria se ha ido, no creo que se acuerde 5 años más tarde de que esta señora era la responsable de todo este tiempo. Además, con esta área de querer entrar dentro, el responsable ha de ser un directivo de la empresa. Es decir, no puedes poner de responsable al al jefe de recursos humanos si no está dentro del grupo directivo de la empresa. Y ejercerá su cargo con independencia del órgano de administración o del gobierno de la misma. ¿Os imagináis el directivo de la empresa? Por tanto, puede ser el presidente que ejerce el cargo sin influencia de lo que pase en el consejo de dirección de la empresa. Realmente han querido cerrar tanto el tema que es una absurdidad, es decir, forzosamente ha de ser un miembro del consejo de administración, forzosamente a esa persona. ¿Qué pasa si el denunciado es él? Porque claro, imaginemos que en el consejo de administración está pues el responsable de recursos humanos y la denuncia es contra recursos humanos. ¿Qué va a pasar? Porque claro, imaginaos esto
Y ahora trasladémoslo a lo público. A lo público. ¿Quién es el órgano de dirección de un ayuntamiento? El alcalde, el secretario. ¿Eh? Y la denuncia es contra una resolución que ha hecho el ayuntamiento que la han firmado el secretario del alcalde. Es realmente un cúmulo de absurdidades que nos va a tocar lidiar porque, bueno, han pretendido eso de vamos a hacer una ley pero que no cambie nada. Y realmente han hecho un pan como unas hostias. Continuemos. Aquí las entidades de organismos que existe la figura de compliance, hombre, el de compliance puede hacerlo, o el de política de integridad. Pero bueno, ha de haber una persona de compliance, o ha de haber una persona de políticas de integridad. Estamos volviendo a hablar de términos jurídicos raros en el sentido de qué se entiende por integridad, o cualquiera que fuera su denominación. ¿El delegado de protección de datos podría serlo? No sé, cada caso va a ser un mundo. Aquí habla de la gestión del sistema, gestión indirecta, que son cuando la empresa tiene el buzón de denuncias subcontratado o el ayuntamiento. Y me gustaría detenerme más en las personas que se comen el marrón de esta ley. El primero es el responsable técnico, que es la persona jurídica técnico de que el sistema funcione. Esto es externalizable, pero es una persona sujeta a sanciones administrativas porque son personas físicas. Por lo tanto, aquí hay un marrón importante. La multa no será a la empresa tal, sino la multa será a menganito de tal, de la empresa tal, como responsable técnico. Por lo tanto, habrá que haber una cobertura de seguros para estas personas. El segundo es el responsable jurídico. La persona física responsable del sistema interno de información de analizar jurídicamente si es una infracción de la directiva, jurídicamente si es una falta, jurídicamente si es un delito. Y después estaría el gestor. El gestor es aquella persona que es el receptor y que transmite, es decir, lo que en la conferencia que yo di a principios del año pasado, hablábamos de la figura del administrador del sistema. Es el administrador. Pues bien, este señor tiene también su parte de responsabilidad si no transmite bien lo que llega por el buzón. El responsable del sistema deberá desarrollar las funciones de función independiente y autónoma respecto al resto de los órganos de entidad. No podrá recibir instrucciones de ningún tipo y deberá disponer de todos los medios personales y materiales realizados. Pero, perdonen ustedes, ¿cómo puede decir que no puede recibir instrucciones de ningún tipo y deberá disponer de todos los medios y será independiente y será autónomo cuando es miembro del Consejo de Administración? Cuando es uno de los directivos de la empresa, porque ni tan siquiera dice la ley, oiga,
este señor tiene, ese cargo tendrá esta u otra incompatibilidades, o este otro cargo son incompatibles. No, no dice nada. Por lo tanto, el responsable del sistema puede ser la persona que sea el secretario general de la compañía. La información sobre los canales externos del sistema de información. Bueno, la información hay que explicar de cara afuera por estos canales, de que la información es clara y accesible, de cómo se deben de hacer, y explicarles que pueden denunciar ante otras organizaciones u organismos de la Unión Europea. Aquí ya un buzón de denuncias externo como Expertí, que es un organismo de la Unión Europea, ya que ha sido reconocido como autoridad europea en términos de la directiva, pues aquí yo puedo decir que no, pero yo supongo que habrá mucha gente que dirá que sí, y yo digo que sí y mucha gente dirá que no. El procedimiento es el canal, pero a mí me gustaría, ya que me quedan, según mis cálculos, 5 minutos, me gustaría avanzar a quiénes son los principales obligados a disponer de sistemas internos de información. Primero, todas las entidades que integran el sector público. Todas. Es decir, el ayuntamiento de Sant Benet de Baix, que en el ayuntamiento son el alcalde y el secretario que viene ahora y una chica que también va a horas, que son 3, pues han de tener todos los cargos, porque estos 3 necesitan cubrir todas las plazas. Todas las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados a 50 o más trabajadores, todas las personas jurídicas del sector privado, con independencia del número de trabajadores con los que cuenten, que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios y productos de mercados financieros. Es decir, cualquier chiringuito de préstamo usurario de los que hay, o incluso de compraventa de oro con no sé qué, aquí entrarían. Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por lo tanto, el cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales, todo va a ser, nos lo vamos a tener que comer, pues el señor que se dedica a la compraventa de fincas habrá de tenerlo, o el administrador de fincas también, y prácticamente la mayoría de los abogados. Si yo tengo un camión, igual también lo he de tener, porque entra la seguridad en el transporte. Por lo tanto, si yo tengo un camión o una furgona, lo voy a tener que tener como trabajo personal. Y si estoy sujeto a alguna normativa sobre protección al medio ambiente, por ejemplo, tengo el despacho en Barcelona que he de cumplir una normativa especial de medio ambiente, también. Entonces, dicen que además de disponer del procedimiento de la Ley 2/2023, será de aplicación en lo no regulado, además por la normativa específica de cada ley. Por lo tanto, habrá que hacerle un traje a medida a cualquiera que pase por la calle. Se incluyen además las personas jurídicas que, a pesar de no tener su domicilio en territorio nacional, desarrollen en España actividades a través de sucursales, agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente. Es decir, el señor belga
que tiene una web con el cual puedes comprar, desde España puedes comprarle recambios de bicicleta, pues también. Y los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones creadas por unos y por los otros, siempre que reciban o gestiones de fondos públicos. Y aquí yo quiero mencionar una cosa que yo creo que es muy importante, porque ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿No? Se incluyen a unas personas jurídicas, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que la directiva, uno de los principios de la directiva es, y si ustedes se miran el malísimo redactado del artículo 2 de la ley, la directiva plantea el concepto de jurisdicción única europea. Es decir, y aquí es uno de los sitios donde no saben cómo arreglarlo. Desaparece el concepto de jurisdicción del Estado español, jurisdicción del Estado belga, sino se entiende que estamos hablando de una jurisdicción europea, y esa jurisdicción europea, además, cualquier canal externo, lo hemos visto las autoridades de la Unión Europea, cualquier canal externo de cualquier país puede servir para recibir una denuncia del Estado español. Y ahora yo les planteo un off the record, que es que posiblemente antes de final de mes haya en marcha una demanda que ya está aceptada, pero el procedimiento en Bélgica es diferente del español, una demanda por un tema de España, de protección de datos de España, pero que la demanda, aprovechando esta directiva, no se ha puesto en España porque no confiamos en los canales españoles, y se ha puesto en Bruselas con los canales belgas, aprovechando esa unidad de jurisdicción europea. Y bueno, la necesidad de publicitar y la existencia, además, de ese libro registro de informaciones que ha de tener todo canal. Es decir, el canal, además, ese señor que está obligado a que se declare la autoridad independiente, que ha de engañar a su secretaria para que le firme la secretaria que él sea, esa secretaria sea la persona que le haga de responsable del canal. Además, ha de tener un libro de registro de informaciones y ha de conservar los datos personales durante como máximo 10 años. Pero claro, aquí nadie ha pensado que los juicios españoles muchas veces, si se apela y se apela y se apela, 10 años es poco. Y quisiera acabar aquí, me quedan 20 y tantas diapositivas, quisiera acabar aquí para ver en un momento determinado, solo un momento, cómo es un buzón de denuncias para que ustedes lo vean. Creo que es la otra novedad que yo puedo decir, es decir, nosotros en este sentido ya se ha desarrollado y todos pueden ver cómo funciona. Voy a ver si técnicamente puedo hacerlo. A ver. Deja de compartir. A ver. ¿Me estáis viendo? No, la pantalla compartida no la vemos. La pantalla, ¿me estáis viendo a mí? Al menos Sí, te vemos a ti.
No, no sé por dónde voy, pero por ahí. Bien, entonces vamos a ver. Bien, ahora voy a compartir. La penúltima. A ver si la veo. Compartáis. Vale. Este es un buzón de denuncia interno. ¿Eh? Eso es un buzón de denuncia interno. ¿Eh? Eh, entonces, entonces os lo he preparado. Es el que tengo de una empresa. Está funcionando desde hace 2 años. Y es el que nosotros lo ponemos. Este sería el formulario. Aquí tendríamos la presencial, aquí tendríamos la dirección, aquí tendríamos el teléfono y entonces hay un robot que llamas a ese número de teléfono y puedes dejar el mensaje, y el correo electrónico. Presencial, teléfono, correo electrónico. ¿Vale? Entonces podría recibir por cada uno de estos el mensaje. Y entonces todo se junta en el formulario web. Aquí estarían las instrucciones. Aquí tendríamos el formulario web. Pues bien, aquí sería, vamos a ver, vamos a ver en castellano, y así. Instrucciones básicas de los buzones. Siguiente. Pues bien, ¿desea que la comunicación sea anónima? Sí o no. En este caso vamos a poner que no. Si digo que sea anónima, la parte de datos de carácter personal ya no se recoge. Área de afectación. Pues aquí serían las de la directiva. Y aquí al final tenemos 3, que serían las que añade la ley 2/23, que serían las acciones o omisiones que pueden constituir de infracción penal, con lo cual es una responsabilidad enorme. Las acciones o omisiones que puedan ser constitutivas de infracción administrativa. Entonces, yo soy el vigilante de la puerta de la fábrica y hay un paso cebra y la gente pasa a 120 kilómetros por hora cuando sabría que ir a 50. ¿Es una responsabilidad administrativa? No queda claro. Y las infracciones de derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, que también lo ha puesto la ley 2 barra. Pues bien, aquí serían 3, y además le he puesto marcado con un asterisco las de igualdad. Pues aquí tendríamos el acoso sexual, la conducta inapropiada en el trabajo, la discriminación por razón de género o de sexual, la conformidad y entonces estos 3 serían los propios, que yo no sé si caen en el de abajo o no caen en el de abajo, pero yo los he puesto como características. Y entonces escojo una. Por ejemplo, las instituciones cualquier contrato público. Aquí está el resumen de la denuncia. Aquí el texto de la denuncia. Aquí hay un apartado para subir documentación que apoye este texto, de hasta 25 megas. Yo os puedo decir, lamentablemente,
que he recibido denuncias con 2 gigas de información que le he dicho, mire usted, ni que me dedique durante 3 años mirando toda esta documentación, no voy a poderlo llevar a cabo. Aquí teníamos los datos del denunciante, el DNI, hay que ponerlo bien porque hace el cálculo y si no, el código postal lo hemos tenido que quitar el cálculo del código postal porque claro, resulta que tenemos que la persona denunciante puede ser de fuera de España. El teléfono y el correo electrónico. El correo electrónico lleva otro factor de validación porque mira que lleve la arroba y... ¿eh? Entonces aquí estaría los términos. Aquí estarían los términos que se van a pedir. Expreso mi conformidad con la lealtad de los datos. Porque además en ningún sitio te dicen que los datos tengan que ser ciertos. Y pueden conseguir estos datos a lo mejor un delito. En la directiva no pasaba, pero aquí pasa. Por lo tanto, yo voy a decir que sí y finalizar. Y ahora inmediatamente el cliente, ese señor, ha recibido ya él un correo electrónico diciendo que ha recibido la demanda antes de los 7 días, porque se ha hecho automáticamente, y la recepción, yo como administrador o como gestor, y también he recibido un correo electrónico que en ese momento he recibido una denuncia. Y con esto yo me gustaría pasar a ruegos y preguntas porque llevo ya una hora hablando, me he despachado a gusto, como podéis ver también, y a partir de aquí, pues bueno, a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Josep, gracias. Bueno, como siempre, pues agradecidos por tu exposición, por tu claridad y por ser muy directo, ¿no? en las ideas que transmites. Desde luego es un tema que, bueno, las empresas bueno, deberán ponerse al día con ello, ¿no? A nivel de cumplimiento de los mecanismos, de designar, ¿no? a esas personas, esas funciones y esos roles y además tener en cuenta, pues como tú lo has contado, ¿no? Todos estos aspectos de la ley, ¿no? Bueno, donde aún hay dudas, ¿no? Y no están muy claros y a ver cómo se van resolviendo. Pues vamos a dar paso al turno de preguntas. A ver si tenemos alguna por aquí en el chat. No sé, Josep, si ves el chat de la organización, de los organizadores. Alguien preguntaba si la Supplier Chain Due Diligence Act también se incluye en el canal de denuncias. A ver, en principio no hay ningún problema para que se incluya en el canal de denuncias. Lo que ha de haber forzosamente en el canal de denuncias es lo que dice la directiva y lo que dice la ley española. Después puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, hay una modificación de este canal con temas de bullying para
poder trabajar en colegios. Entonces se ha tenido que ampliar a temas de bullying, pero aquí vas a tener que hacer el canal adaptado un poquito a la especialidad de cada institución o profesión. Pero bueno, el canal que os he enseñado nos funciona durante años, tenemos una cincuentena de clientes y ya está probado y más que probado. Lo único que, claro, sí en el canal externo, cuando usamos el canal de Expertise, que por ejemplo lo hemos usado para temas como el tema de los interinos, acotamos mucho la infracción de derecho de la Unión, pedimos que nos la acoten mucho porque hay mucha gente de que cuando una cosa no les gusta, pues van aquí y se despachan. Y entonces me llegaban docenas de denuncias absolutamente inútiles, ¿no? Y entonces, pero el canal interno, que es el que habéis visto, es el canal que ha de tener cualquier de las personas que he mencionado. De acuerdo. Pues vamos a ver si hay alguna otra consulta por aquí. En el chat algunas felicitaciones. Exposición muy aclaratoria. Vale, por el momento no hay nada más. Si alguien se anima, también activando el micrófono y quiere participar en directo. Pregunta. Acabo de ver una pregunta ahora. Ah, sí. Preguntan si un auditor, un perito informático precisa del canal. A ver, hay dos excepciones en la directiva que se mantienen en la ley, que es que las profesiones médicas y los abogados no necesitan canal. Cualquier otra, si cumple dentro de los requisitos, si está sujeta a blanqueo de capitales, si tiene un trabajador con una furgoneta, si no sé, sí. Sí. Hay que ver, pero por el hecho de ser auditor no. Pero por el hecho de tener un chofer sí. Que son una de las cosas que aporta la ley española y no se entiende y no está dentro de la filosofía de la directiva. Bueno. Más preguntas. Sí, sí, muy bien, pues gracias. Mira, Jacqueline nos hace una aclaración que era la que yo había dicho que preguntaba sobre si la Supply Chain Due Diligence Act entraba dentro, ¿no? Y nos dice, no, quiero aclarar que no era una pregunta, que era simplemente una constatación de que sí, de que también se incluye, igual que denuncias de fraude, etcétera. Sí, pero yo creo que nos han dado en ese sentido un regalo envenenado, porque ¿qué va a pasar si soy un responsable, persona física, que me han denunciado un fraude? Yo no voy inmediatamente a la policía porque tengo que investigar y tengo 90 días para investigar, pero mientras investigo desaparecen las pruebas. Me voy a comer un marrón del tamaño del Titanic. Sí, sí. Y sobre todo para gente como es de Isaca, habréis que sois personas
por decirlo de alguna manera, hipertecnológicas, por ejemplo, la directiva NIS 2 ahora ha entrado a formar parte del anexo de la ley. Está en vigor y por lo tanto la habéis de aplicar. No ha habido transposición al Estado español de la NIS 2, No, pero todavía la no. habéis de aplicar vosotros porque está dentro, que es otra de las animaladas que yo creo que se ha hecho. Es decir que se regirá todo a través del anexo. Claro, en el momento que entra en vigor una directiva, está en el anexo. Y por lo tanto, habéis de cumplir la directiva aunque no haya transposición al Estado español. Bueno, pues los pelos así de blancos que me han quedado. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues por aquí, nada, buenas felicitaciones más, gracias. Por el momento no hay ninguna pregunta más. Pues bueno, si no hay nada más, pues hemos cumplido el tiempo establecido. Vale, más felicitaciones. Si no hay nada más, pues creo que podemos dar por cerrada esta charla, agradeciendo pues una vez más a Josep su A participación. disposición de todos vosotros y sobre todo, es decir, la guerra de esta directiva no ha acabado, porque quien la acabará será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual no podemos decir nada, y siempre jugar con la idea de que el derecho de la Unión y por lo tanto la directiva es prevalente sobre el derecho nacional. Y por lo tanto habremos de tener la ley por un lado, la directiva por el otro, y entonces ir valorando cada vez. Esto está aquí, esto no está, esto va a ser una tarea, yo creo que es muy importante para vosotros en el sentido de que, por ejemplo, ha salido, mientras todo esto se ha desarrollado, ha salido normativa sobre protección de datos de la Unión Europea, la famosa Ley General de Datos. Bueno, resulta que no la hemos transpuesto. No solamente no la hemos transpuesto, sino que no solamente no la hemos transpuesto, sino que no hemos transpuesto tampoco ninguna de las 200 normas y directivas que quedan modificadas por la directiva a nivel europeo. Es decir, me explico, la directiva 2019/1937 saca un anexo y dice: todas estas normas y directivas quedan modificadas por esta norma, ¿vale? Todas estas normas y directivas tenían su transposición, que no se ha modificado, no se ha retranspuesto cada una de ellas. Con lo cual, lo del pan como unas hostias. Sí, mira, pues. Pregunta, ¿la Ley General de Datos es el RGPD? No. El RGPD es una cosa del 2016. La Ley General de Datos es del 2021. Porque la Unión Europea también va evolucionando. Por ejemplo, hay una norma de la que hemos hablado que no está transpuesta, que afecta al trabajo de muchos, que es el Reglamento Europeo de Datos de Carácter No Personal, que afecta a vuestras empresas. No ha sido transpuesto, pero todo y no siendo transpuesto, queda ahora afectado por la directiva. Y por lo tanto reafecta a la ley española.
y a cómo hay que, por ejemplo, hacer las auditorías en temas de datos no personales. Un hoyo de cols, tú. Sí. Mira, al hilo de tu intervención anterior, pregunta Enric, ¿qué consecuencias puede tener cuando próximamente el Tribunal de la UE analice nuestra transposición? ¿O qué pasará cuando se haga ese? A ver, yo creo que puede pasar dos cosas, porque aquí volvamos a la primera ponencia. Lo que quiere la Unión Europea es que reúna las cosas. Puede ser que antes que haya sentencia, se haga una modificación legislativa. Puede ser, y hemos de pensar, que España en el segundo semestre de este año será presidenta del Consejo. Puede forzar a la Comisión a que retire la demanda también. O sea, no hay nada escrito de que no, aunque esté en el tribunal. Y normalmente si la Unión Europea retira la demanda, pues o puede hacer que la abogada general de la Comisión diga que lo de España ya queda bien. Pero bueno, lo que sí hay en este momento es que la norma española no solamente no se puede oponer a la norma europea, sino que además hay un procedimiento europeo que invalida aún más la norma española. Bueno, pues habrá que seguirlo, ¿no? Y ver cómo... Cada año habremos de hacer uno. Sí, pues nada, por nosotros encantados. Muy bien, pues creo que ahora sí ya podemos dar por cerrada la sesión. Muchas gracias, Josep. A vuestra Gracias disposición. a todos los que habéis estado... Cualquier que tenga una pregunta que me quiera hacer, que me llame, que me contacte diciendo que es de Isaca, Barcelona, o de Isaca, o que ha estado aquí, y yo, si puedo, la ayudaré. Muy bien, pues perfecto. Muy bien, doncs gràcies a tothom i amb això doncs, donem per acabada la sessió del mes de març i us esperem a la propera, al mes d'abril, amb la sessió que estem preparant ja per d'aquí un mes. Bona tarda. Adéu-siau.